Ajá. Ahí. Vamos a darle otra vez. Estas dos ponencias, como les decía, forman parte de este proyecto y abarcan también estudios realizados en otros deportes. Son 6 deportes en total que se han podido estudiar conjuntamente con el voleibol y el fútbol, que es lo que vamos a presentar ahora. Se realizaron estudios también en lucha, en judo, en gimnasia rítmica y en natación artística. Pero bueno, de momento vamos a presentar estos resultados. La problemática que nos lleva a esto está dada por el hecho de que también algo muy abordado en la mañana de hoy por el doctor Manuel Joao, el hecho de que muchas veces, y adolecemos en nuestro país de esa situación, pues se toman a los atletas escolares como si fueran adultos en miniatura. Y entonces se realizan los planes de entrenamiento, las cargas de entrenamiento, se presentan, se planifican tal como se hace con los atletas adultos, con los atletas incluso de alto rendimiento. Y para la valoración cineantropométrica, pues muchas veces se ha querido aplicar normas que están dadas para los atletas adultos. Sin embargo, pues a partir del hecho de que estos atletas escolares están en pleno periodo de crecimiento y desarrollo, pues no es factible que esto se lleve a cabo de manera correcta. Esto puede provocar toda una serie de alteraciones del proceso de crecimiento y de desarrollo, llevar a traumatismos y, en definitiva, dar al traste también con el rendimiento deportivo de estos niños, de estos adolescentes, y que el hecho de que ellos se conviertan en estrellas fugaces, que es como llamamos a estos adolescentes que tienen buenos resultados en un momento dado de su desarrollo, pero que después se pierden por el hecho de que han sido sobrecargados en sus procesos de entrenamiento al no tener en cuenta el periodo tan importante de crecimiento y desarrollo por el que están transitando. Esta problemática responde también a una demanda tecnológica que nos ha planteado el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, específicamente en su área de metodológica de atención al deporte escolar, y precisamente los resultados de estos estudios están ya siendo tomados en cuenta para la elaboración, para el perfeccionamiento de los programas integrales de preparación de los deportistas escolares, por el hecho de que ha sido una problemática sistemáticamente planteada y ya los compañeros del departamento metodológico de alto rendimiento han tomado esto en cuenta, y en los programas estos de preparación integral del deportista ya se está planteando la necesidad de tomar en cuenta las valoraciones de crecimiento y desarrollo de los atletas escolares para elaborar y para planificar las cargas de entrenamiento. Entonces los objetivos, tanto, repito que vamos a presentar simultáneamente, ¿no?, lo del voleibol y lo del fútbol. El objetivo general ha sido describir las características del crecimiento y la composición corporal de los voleibolistas y de los futbolistas, ¿no?, en su momento, de las categorías escolares, de las escuelas integrales de iniciación y especialización deportiva, es decir, de las llamadas EIDE en nuestro país. Y los objetivos específicos: caracterizar el patrón de estatura y masa corporal de estos atletas escolares, comparar esos valores de estatura y masa corporal con el patrón nacional de crecimiento y desarrollo de la población cubana, determinar los indicadores de la composición corporal en estos deportistas y establecer percentiles de los indicadores antropométricos estudiados, es decir, masa corporal o peso,
estatura o talla y composición corporal para las muestras objeto de estudio. En ambos casos, en ambos deportes, se aplicó el método antropométrico a partir de las normas establecidas por la Sociedad Internacional de Avance para la Cineantropometría, ISAC, y en el caso del voleibol, específicamente, el universo está dado por 307 voleibolistas de ambos sexos. Vamos a decir que en estos estudios se incluyeron deportistas de 9 provincias, es decir que nuestro país, ustedes saben, tiene 16 provincias, así que una muestra pues que representa a una parte, más de un 50% del universo en cada uno de estos deportes. Y bueno, el método, como ya dijimos, fue el método antropométrico. Y en la valoración estadística, además de valoraciones de tendencia central y de dispersión, pues tomamos en cuenta también como un elemento importante, porque uno de los objetivos de este trabajo es que sus resultados sirvan de guía para el control médico del entrenamiento y también para la selección de talentos, pues es la de ofrecer percentiles en estas valoraciones antropométricas. Bueno, aquí tenemos en el voleibol los resultados. La gráfica, la pantalla es bastante pequeña y bueno, ahí hay una serie de datos concentrados en la parte, digamos, izquierda de la lámina, arriba. Se plantea en ese gráfico de barra una distribución por edades, por grupo de edades, donde predomina el grupo de los 14 años, tanto en los varones como en las niñas. Y en la parte de abajo, en el gráfico de pastel, lo que se está representando es el porcentaje de presencia femenino y masculino. Hay una ligera superioridad a favor de las niñas, en el caso del voleibol, que es lo que se está presentando ahí. Ahora, en la parte derecha de la lámina, arriba se están presentando los valores de peso y estatura de la muestra y por grupos de edades. Y arriba creo que están los masculinos y abajo los grupos femeninos. Y en el extremo derecho, más a la derecha, lo que se está haciendo es la comparación entre el percentil 50 de la muestra estudiada y el percentil 50 de la población nacional, del patrón de población nacional. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, en cuanto a estatura, lógicamente hay una tendencia ascendente, porque bueno, estamos en edades de crecimiento y desarrollo y la tendencia siempre va a ser al aumento de la talla a medida que aumenta la edad, pues aumenta la talla, tanto en las muchachas como en los varones. Claro, siempre en el caso de las mujeres, del sexo femenino, vamos a observar una tendencia a un incremento de la talla anterior en cuanto a la edad con relación a los varones. Sabemos que el pico de crecimiento de los varones se presenta algo posterior al momento en que se presenta en las muchachas, aunque a la larga, pues los varones superan en estatura a las mujeres, y eso se ve, bueno, en los estudios en sentido general de población, tanto deportiva como población en general. Ahora, en la parte más extrema derecha de la lámina se observa esta comparación de los datos de nuestros atletas con relación al patrón nacional de crecimiento y desarrollo, es decir, a los valores de los estudios nacionales de crecimiento y desarrollo. Y en todos los grupos de edades nosotros nos encontramos que los deportistas, en este caso los y las voleibolistas, superan a los valores de talla y de estatura de la población general. Hay dos razones que explican esto.
Una es la llamada tendencia secular, por cuanto estos estudios que están realizados recientemente, el año pasado, en los 2 años anteriores, los estudios con los deportistas, al compararlo con la población nacional, cuyos datos son de hace varios años, pues lógicamente vamos a encontrar una explicación al por qué los deportistas están superando a los valores de la población nacional. Porque bueno, la tendencia secular hace que la estatura y el peso acompañando a ese progreso de la estatura, pues vaya en ascenso. Ahora, hay otro factor esencialmente que explica esta diferencia y el por qué los deportistas superan a los valores de la población nacional. Y es el hecho de que los valores de los deportistas responden a una selección muy específica, muy determinada, y es que se busca, en el caso del voleibol sobre todo, se busca una talla superior a el de la población en sentido general. Y entonces, pues eso explica por qué en esta comparación, que es del percentil 50 de la población, pues los deportistas en todos los grupos de edades van a superar a los datos de la población general. Incluso en el voleibol no solo superan el percentil 50, sino que superan, sus valores son superiores también en el percentil 90 en comparación con la población cubana en cada uno de los grupos de edad. Entonces, aquí tenemos los datos de composición corporal, es decir, porcentaje de grasa, kilogramos de masa corporal activa e índice de masa corporal activa. Estos valores son muy importantes, no se habían registrado anteriormente en población escolar, y entonces esto es un indicador muy necesario de tener en cuenta y forma parte del control médico del entrenamiento, el hecho de la comprobación, la cuantificación de los porcentajes de grasa, el mantener los porcentajes de grasa corporal en determinados límites y comprobar que aumenta la masa corporal activa, es decir, los valores de tejido músculo esquelético, que en definitiva, al relacionarse con la talla corporal, nos da este valor del AKS, es decir, del índice de masa corporal activa, como un indicador de la fuerza que se está desarrollando en estos sujetos que están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo. Ahora, cuando nosotros hacemos esta comparación, pues también vamos a las referencias de los valores de los atletas adultos, no buscando que los valores sean exactamente iguales, porque, bueno, ya sabemos que no estamos en presencia de adultos en miniatura, pero sí tener en consideración como un elemento de referencia, sobre todo en las edades de 15, 16 años, 17 años, donde ya nuestros atletas adolescentes se acercan a las categorías juveniles y están, por lo tanto, más cerca de lo que es el alto rendimiento. Y nosotros nos encontramos aquí tanto en el voleibol como en el fútbol, que vamos a mostrar a continuación, que los deportistas en estas edades sus valores de porcentaje de grasa y sus valores de adiposidad están por encima de los que presentan los atletas de alto rendimiento. Esto es algo que llama la atención y que constituye una alerta, por cuanto esto puede redundar en un límite, un obstáculo para cuando ya estos atletas, sobre todo, repito, los de edades a partir de 15, 16 años, pues puedan ya incorporarse, puedan ser seleccionados para formar parte de los selectivos
juveniles y de mayores como cantera, porque en definitiva estos alumnos que están en las EIDE constituyen la cantera para el alto rendimiento. Entonces, como último aspecto a considerar en todos los deportes estudiados fue la valoración, la obtención de los percentiles de estos indicadores antropométricos, es decir, de la estatura, del peso y del índice de masa corporal. También se hallaron los percentiles de grasa porcentual, pero bueno, en el caso de la grasa hay que tener en cuenta que no queremos que aumente la grasa, sino que disminuya la grasa, porque estos datos nos van a servir, además de para el control médico del entrenamiento, nos van a servir también para la orientación nutricional que deben tener estos atletas en sus edades de crecimiento y desarrollo. Es decir, que nosotros hemos, como aporte al control médico, pues tenemos estas valoraciones percentilares en estos datos, de estos datos antropométricos. Vamos a pasar ahora, por favor, un momentico. Las conclusiones en cuanto al voleibol son estas que están planteadas allí. Es decir, que se estableció el patrón de crecimiento para cada edad de los voleibolistas estudiados, tanto en el sexo femenino como en el masculino, que el sexo y la estatura, no veo bien yo desde aquí, el sexo y la estatura exhiben un patrón de crecimiento físico de una población selectiva, el cual, pues lógicamente, se sobrepone a los datos de la población cubana en sentido general de referencia, que al determinar los indicadores de la composición corporal se logró una aproximación a valores normativos, pero es decir, una aproximación a valores normativos que pueden servir de referencia para el control del entrenamiento y para los aspectos nutricionales, y que se presentan tablas de percentiles según las edades para evaluar el peso, la estatura y la composición corporal de los voleibolistas escolares, como referencias también para el control biomédico del entrenamiento y para la selección de talento. Esto es en el caso del voleibol. Vamos a pasar ahora a la ponencia de la que viene a continuación, que es la de los futbolistas, donde no vamos a redundar mucho, porque el esquema de trabajo, el esquema de acción es el mismo, es decir, la problemática es la misma, los objetivos que perseguimos pues son, en este caso, describir las características de crecimiento y composición corporal de una muestra de futbolistas de la categoría escolar y juvenil de las EIDES cubanas, caracterizar su patrón de estatura y masa corporal, compararlo con la población, con los valores de la población cubana, y determinar los valores de la composición corporal en estos deportistas adolescentes del fútbol, y por último, igualmente, establecer los percentiles para para este deporte, para los escolares en este deporte. La metodología, la misma que mostramos en el caso anterior. Aquí igualmente se presentan los resultados. En el caso del fútbol fueron solamente varones los que se evaluaron, de las 9 provincias, incluidas los datos de los compañeros que nos proporcionaron los compañeros de Artemisa y de otras 8 provincias del país, La Habana incluida. Y entonces, bueno, pues vemos que se repite la situación señalada anteriormente. Los valores del percentil 50 de los escolares estudiados, adolescentes, deportistas estudiados, se sobreponen a los valores de la población cubana. Y la explicación, la misma, es decir, la explicación está dada por esos dos factores. Una, el hecho de que
se utilizaron como referencia los valores de la población cubana de años atrás, que es cuando se realizó el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo, y por lo tanto hay una tendencia secular manifiesta aquí. Y la otra, el hecho de que aún en el fútbol, que no la talla pudiera no ser tan decisiva para los rendimientos, pero aún así los deportistas en sentido general son más corpulentos, son más desarrollados, tienen más talla, por tanto, que los atletas, que los datos grupales de la población general. También en el fútbol nosotros encontramos la situación del... la anterior, ¿se puede poner un momentito? La anterior a esta, que es donde se muestran los valores de composición corporal. Se manifiesta también aquí esta tendencia al aumento de la adiposidad en el caso de los escolares, de los adolescentes deportistas, si los comparamos con los valores porcentuales de los atletas de alto rendimiento. Y en este caso, pues también se alerta en esta dirección. Y por último, pues tenemos que también para los futbolistas presentamos los percentiles de masa corporal, estatura e índice de masa corporal activa como elementos que pueden servir tanto para el control médico del entrenamiento en estas edades, en todas esas provincias, como para referencia para la selección de talentos. Entonces, la anterior, por favor, que por aquí no. Los aportes de esta investigación, es decir, de la investigación en sentido general, no solo en estos 2 deportes que hemos mostrado, sino en los 6 deportes estudiados, se concretan en esto. Primero, que la aplicación de un patrón de crecimiento, tanto en los futbolistas como en los voleibolistas escolares, ha podido ser publicada, ha podido ser dada a conocer, cuestión esta que no existía hasta el momento. Por otra parte, la aproximación a criterios normativos para la evaluación de la composición corporal en estos deportes en categorías escolares y juveniles, lo cual no existía, y ya hemos insistido en que son elementos que se van a tomar, que ya se están tomando en consideración en los programas integrales de preparación de los deportistas a partir ya del perfeccionamiento de estos programas que se está realizando este año. Es decir, que contamos con el aval de la Dirección Metodológica de Alto Rendimiento del INDER, que han recibido estos resultados y los han incorporado a ese proceso de perfeccionamiento. Por otra parte, hemos logrado, o se pretende lograr, para mejor decirlo, la no utilización de criterios establecidos para atletas adultos de primera categoría, lo cual puede dar lugar a errores en la planificación de las cargas de entrenamiento al no considerar las particularidades de la adolescencia, es decir, de los procesos de crecimiento y desarrollo. También ha sido un aporte el disponer de informaciones para importantes esferas del control médico del entrenamiento y de la nutrición en estas edades de iniciación y especialización deportiva. Asimismo, la proyección de un modelo para estudios cineantropométricos similares en otros deportes y en otros países incluso, porque tenemos que decir que como coautor en estos trabajos contamos con la participación de un médico que se especializó en nuestro país en medicina deportiva de Mali, un país africano donde él también, específicamente los datos de fútbol, pues se los llevó a su país para que se tuvieran en consideración para adaptarlos a las características de esa región. Y por último, pues esta investigación, como les había dicho, forma parte del proyecto de caracterización biomédica de la población atlética cubana, específicamente en el ámbito de las
edades escolares. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, o nuestras dos presentaciones, y si tienen, pues, muchas gracias.